palabra para nuestra casa, Señor. Señor, bendecimos a cada uno de los profes de este año, Señor, porque les estés dando fuerza, salud, creatividad, Señor, que puedan darte, Señor, la honra a través de todo lo que digan, de todo lo que seleccionen, de todo lo que nos muestren. Señor, gracias porque hay hermanos dispuestos, Señor, a gastar su tiempo en vos. Señor, pero gracias porque nosotros también estamos dispuestos a invertir el tiempo en tu palabra. Señor, que este año nos encuentres, Señor, dispuestos a invertir mucho tiempo en el estudio de tu palabra. Amén. Bueno, no es tanto porque ella es la mala, sino porque el padre hace muchos años la nombró la directora del seminario Caserito, y porque es organizada, ¿eh? No todos somos organizados para llevar siempre el ciclo de las materias y todo eso, así que no es porque seas mala, Débora, es porque sos la que organizás, ¿eh? Bien, hoy es el día de oración, porque ya van 2 oraciones y ahora va a ir la tercera. La clase de hoy es Teología 1. Generalmente se divide en Teología 2, Teología 3, ¿sí? Y no sé si la cuarta la vemos porque es el ministerial, no sé si la vemos acá adentro, pero las teologías tienen que ver con todo lo que aprendemos de Dios, ¿sí? Por ejemplo, la Teología 3 hace unos años la dio Alicia, que era Cristología, habla todo lo que es Cristología, otra habla todo lo que es el Espíritu Santo. Y hoy es la teología que habla de la salvación, ¿sí? Entonces, capaz que les resulte muy conocida muchas cosas que vamos a hablar hoy, pero recuerden que está bueno que cuanto más conocemos de nuestra salvación, más podemos hablarle a otros con la certeza de lo que estamos diciendo, o le podemos explicar a otro que recién ingresa a la congregación, o a alguno que tiene alguna duda, que está en la calle, que de repente nos pregunte y nosotros podamos contestar con más certeza. Sé que muchas de las cosas que voy a decir hoy las saben, pero está bueno que las repasemos, ¿sí? Estos días el Espíritu Santo me habla de cosas que para mí eran sabidas, pero el Espíritu Santo me habla cada vez a mi ser interior y me muestra cosas cada día nuevas para cambiar, para transformar, para seguir dándome y seguir sirviéndole, ¿sí? El Señor siempre busca nuestra excelencia, Él busca el que nos parezcamos cada vez más a Él, que su esencia siga estando en nosotros y se vea la esencia del Señor, ¿sí? Teología se divide en 2 términos, que es teos, ¿sí? T-H-E-O-S, teos. Ya para el próximo voy a ver si podemos buscar la tela para poner el cañón, porque lo tenía hecho al power, pero bueno, no tenemos la tela, se nos hizo el lío hoy. Teos, T-H-E-O-S, eso significa Dios, ¿sí? En griego. Logos, que sería de teología, ¿no es cierto? El logos está relacionado con la palabra, pero generalmente con el estudio de la palabra, ¿sí? En griego significa estudio. Entonces, si unimos las 2 cosas, significa estudio ¿de quién? De Dios. Y hoy a mí me agarra el temblor en el alma y en el ser, ¿no? Porque estamos estudiando acerca de Dios y vamos a hablar acerca de lo que Dios, nuestro Padre, dice, ¿sí? No es cualquier cosa. Entonces vamos a entregarle esta clase de una manera nueva ahora, porque yo estaba esperando este momento, porque para mí es muy serio tener que darlo y a veces tener que escucharlo. Yo les pido por favor que si ven que cometen algún error, pastores, hermanos crecidos, ustedes no tengan vergüenza, levanten la mano y vienen o se acercan y me lo dicen. ¿Por qué? Porque la excelencia de transmitir lo que realmente es lo que quiero, ¿sí? No quiero que haya a medias tintas. A veces las palabras, en algunas oportunidades nos va a doler. Ustedes saben que a veces cuando nos habla el Espíritu Santo nos duele o nos entristece, pero no tiene que quedarnos ni la tristeza
ni el dolor, sino que tenemos que dárselo al Señor, porque es lo que Él quiere trabajar en nosotros para que nos arrepintamos, ¿sí? Por eso el Señor a veces nos toca cuando predica a alguien y va a decir, ay, pero lo dijo por mí. No, no lo dijo por vos. Si es un hermano serio, ¿no es cierto?, que quiere transmitir vida del Señor, no lo va a decir por vos. Les está hablando lo que el Señor quiere que hablemos y a veces el Espíritu Santo nos hace dolor, tristeza para que nos arrepintamos, ¿sí? Así que yo le voy a pedir a alguien que por favor sienta este peso, que no sean pastores ni líderes, que venga y ore por la clase, ¿sí? Sé que todos son obreros, pero la mayoría, pero que se levante uno y que venga a orar, por favor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de poder congregar y reunirnos en tu nombre para buscar de tus favores, Señor, de tus bendiciones, de tu gracia. Bendice este momento, bendice el corazón, todo el ser de Vilma, para que pueda transmitir lo que tu Santo Espíritu le dice y que sea de fruto para cada uno de nosotros, Señor, el entendimiento en sabiduría, en el gozo de tu presencia, Señor, seamos llenos de ti. Bendecimos este día y tus grandes beneficios, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno. Le voy a pedir a Nay que se pare. Ven, Nay, ayúdame. Yo la llamé a ella. ¿A quién ven ustedes? A Nay. Toda completa, ¿verdad? Bien, y si yo levanto esto, ¿qué es de Nay? El brazo de Nay. Pero es parte de ella, ¿o no? Si yo, perdón, porque agárrate mí. Si yo levanto esto, ¿qué es? Pero es parte de Nay. Oh. Si yo le toco esto, ¿qué toco? El pie. Y es de Nay, y es parte de Nay. Gracias, Nay. ¿Por qué hago este ejemplo así muy sonso? Hoy vamos a hablar de la salvación, ¿sí? Teología 1 es la doctrina de la salvación. La salvación es toda Nay, es toda una. Ahora vamos a separarla para estudiarla. Es como si yo fuera y la lleve a Nay, se golpeó el brazo, entonces la llevo y que le haga una radiografía en el brazo y me digan cómo es el brazo de Nay, cómo es la pierna de Nay, cómo es el pie. Así va a pasar con la salvación. La salvación es una, pero va a haber cada partecita que estudiemos, no es separada. Quiero que se entienda esto. Todo lo que vamos a ver separado hoy vamos a ver una parte, el otro martes otra parte, el otro martes otra parte, y así, es todo la salvación. Y se adquiere la salvación en un mismo momento. Y eso ya lo vamos a ver después, ¿sí? Entendido esto, empezamos, ¿sí? Yo digo, miren, había hecho una pelotita y todo, horrible mi pelotita, pero bueno, la voy a preguntar así sin pelotita. Si yo te preguntara, Omar, ¿de qué te salvó el Señor? Con una palabra. De una muerte sin Él. Bien. Carlitos, Zanetti. Bueno, y otra cosa, ¿de qué lo salvó? Cuando vinieron al Señor, ¿de qué lo salvó? ¿De qué? De las tristezas. ¿Otro más que se anime a decir de qué lo salvó? Depresión. Mala vida. Enojos. Bueno, y así podríamos nombrar un montón de cosas. Cada día las personas necesitan ser salvas de distintas circunstancias. ¿Salvo qué es? Es ser libre de circunstancias que no son óptimas o que no son beneficiosas para el ser humano y necesita ser salvo, ¿sí? Eso es como que lo sabemos. Aún sin hablar de Cristo, nosotros necesitamos ser salvos todos los días de cosas, ¿sí? Yo, por ejemplo,
tuve el accidente en La Chata. Necesitaba ser salva de la vida, ¿sí? El Señor me salvó en ese momento de la muerte, por así decirlo, me dio vida. O de que me estuviera quebrada. En la vida diaria necesitamos ser salvos de cosas, ¿sí? Yo puse, por ejemplo, que podemos ser salvos del pasado, de una mala suerte, todo el tiempo que nos percibe una mala suerte, de padres que nos han abandonado, ser salvos de soledad, de circunstancias, ser salvos de genéticas y de cosas que vienen acarreando a través de nuestra genética, ser salvo de emociones. Y el Señor hizo las emociones, pero nosotros necesitamos ser salvos y saberlas manejar, más que ser salvos de las emociones, saber manejar las emociones, ¿sí? Ser salvos de un futuro malo, ser salvos de la realidad que me está tocando, que por ahí no me gusta tanto, ser salvos de la falta de un trabajo, ser salvos de alguna economía, ser salvo de un fracaso, de un error, ser salvo de malas decisiones. Y podrían ustedes poner un montón de cosas en que necesitamos ser salvos. Ahora, como dijo Omar y dijo Carlitos, la salvación más grande es la salvación que necesitamos para no tener una muerte eterna, para no tener una muerte sin Cristo. Esa sería la salvación del pecado, ¿sí? ¿Alguien vino al Señor? Porque es raro, a veces venimos al Señor porque estamos a ser salvos de una enfermedad. Venimos al Señor porque necesitamos ser salvos de una enfermedad, ser libres de algún dolor, ser libres de algún problema familiar, ser libres de una separación, ser libres. Pero no sé si muchos venimos al Señor por pecados. ¿Alguno llegó por primera vez a la casa del Señor por su pecado? Omar, me levanta la mano. Saben que somos pocos, Omar, los que llegamos por causa del pecado. Saber que no sabemos cómo hacer ni cómo salir adelante. Yo me acuerdo que tenía 16 años y había engañado a mi novio. Le di un beso a otro chico. Y no sabía cómo, me sentía muy sucia, encima mi papá me hizo ir a pedir perdón, porque yo le conté a mi papá y me hizo ir a pedir perdón. Toda esa vergüenza, pero no era vergüenza, era saber que necesitaba ser perdonada por alguien y no sabía cómo, ni conocía a Cristo, no sabía qué, ni cómo se perdonaba. Y de eso vamos a hablar de hoy, para que podamos entregar esa salvación a la gente que está así como yo estuve, de no saber cómo ser perdonado, porque te duelen las cosas que haces muchas veces y no sabes cómo sos perdonado. Por eso digo que la mayoría de ustedes saben cómo ser perdonados, porque hace tiempo que ya están viniendo a la iglesia. Pero cómo el Señor obra en esa restauración de las personas y qué es lo que hace en cada uno de nosotros, ¿sí? Dice, la salvación es un término que generalmente se refiere a la liberación de un estado o condición que uno no desea, indeseable, ¿sí? Es decir, es algo que necesitamos salir de tener una liberación de ese estado feo. Ahora, bíblicamente, ahora sí para el que quiera anotar, vamos a ver tres clases de cómo se ve la palabra salvar. Vamos a leer en Lucas 18:42 para ver de qué nos salva o qué la Biblia muestra la salvación ahí. Vamos a leer Hechos 27:20. Lucas 18:42 es el primero. El segundo, Hechos 27:20. Y el tercero, Mateos 1:21, Romanos 5:9. Se van a encontrar muchas veces con las mismas palabras, van a acordarse ustedes de otras palabras, las pueden ir anotando para después enriquecer los apuntes. Podemos ir trabajando y anotando cada vez más los distintos versículos que se les vengan a ustedes. El primero de Lucas 18:42 dice así:
Y Jesús le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. ¿De qué lo salvó? De la enfermedad. Lo libró de la circunstancia tremenda que era indeseable para esta persona ciega, que fue recibir la vista. Ahora, ahí vemos la palabra fe, ¿sí? Para que la vayan teniendo en cuenta. Todavía no la vamos a hablar de eso, pero para que la vayan teniendo en cuenta. Dice, tu fe te ha sanado. Después vamos a leer Hechos 27:20. ¿Lo tienen ahí ya? Dice, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonados toda esperanza de salvarnos. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Cuando estaba en medio de un naufragio, ¿sí? Es decir, que el Señor nos salva de toda circunstancia, de toda circunstancia. Nos salva de enfermedades, pero también nos salva de las circunstancias de la vida, ¿sí? Entonces, Tere, si vos tenés una circunstancia en tu vida, ¿vos podés clamar por la salvación del Señor? Amén, sí podés, ¿sí? Si vos tenés una enfermedad, ¿podés clamar al Señor por una salvación? Sí, podés. ¿Y Él se enoja? No, está queriendo eso. Él nos quiere salvar, aún de enfermedad, aún de circunstancias, ¿sí? Pero ahora vamos a leer Mateo 1:21. ¿Alguno lo tiene ya? Dice Mateo 1:21, que es cortito, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Saben que el pueblo de Israel estaba esperando un rey que lo salvara? Y generalmente, ¿saben qué especie de salvación estaban esperando ellos? De un ser político, de un rey político que los salvara de los romanos, ¿sí? Pero el Señor les dice que van a ser Jesús, que los iban a salvar ¿de qué cosa? De los pecados. Lo que Israel todavía está esperándolo al Mesías, al Salvador, porque Mesías quiere decir Salvador. ¿Por qué lo está esperando todavía? Porque ellos pensaban que lo iba a librar políticamente, los iba a salvar políticamente. ¿Y está mal el concepto? No, porque ellos pueden esperar la salvación como Estado. El Señor ya los trajo de vuelta, les dio como Estado el nombre de Israel, pero todavía no reconocen que necesitan del Mesías como Salvador de sus pecados. Vamos a leer el otro. Dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya se mezclan un poco las cosas, pero ya les voy a explicar todo bien, no se preocupen. El Señor es el que nos salva del pecado. ¿Por qué ahí no usa la palabra pecado? Usa la palabra ira. Porque está el versículo, ¿no es cierto?, que dice que la ira viene sobre los hijos de desobediencia. La ira viene sobre aquellos que no aceptan la sangre de Jesús a su favor, ¿sí? Si yo le voy a hablar a una persona nuevita, voy a evitar decirle, verá la ira y el castigo del Señor, pero sí tenemos que tratar de llevarlos y de hablarles de sus pecados, ¿sí? No hay salvación de pecados si no reconocemos que somos pecadores. No puede haber, si yo soy salvo de una enfermedad, ¿por qué? El cieguito fue salvo de la enfermedad, ¿por qué? Porque reconocía que necesitaba la vista. Pablo clamó por salvación porque sabía que si no clamaba, ya se morían todos los del barco, ¿no? Estaba naufragando, en naufragio se iban a morir. El que tiene pecado necesita reconocerse pecador para poder ser salvo. A veces la gente te dice, yo nunca hice nada malo. ¿Les pasó alguna vez a ustedes, hablándole a personas que digan,
No, pero yo no hago nunca nada, no hice nunca nada malo, no hago nunca nada malo, nada, hice todo bien. Soy buena persona, hago esto bueno, doy... Saben que la mejor forma, y no agredirles, pero demostrarles el pecado es, ¿y vos le hablás todos los días al Señor? Sí, yo le digo que me duerma bien, que come bien la comida, ¿vos le decís cuánto lo amás? Y le va llevando a esas preguntas. Se va a dar cuenta que el pecado más grande que tenemos los seres humanos es la indiferencia. El ser indiferentes al Señor es el pecado más grande para el Señor. ¿Sí? Entonces necesitamos ir reconociendo en nosotros los pecados, pero la gente, si nosotros estamos hablando con alguien que no conoce al Señor, poder ir mostrándole que es pecador y no enfrentándolo mal, pero sí ir preguntándole cosas como para que se dé cuenta que a veces el pecado más grande es que no le está buscando, que no le está reconociendo en su vida, que no está sabiendo que el Señor está ahí para ayudarlo todo el tiempo. Entonces ahí se empiezan a dar cuenta. Y ahí reconocen y empiezan a reconocer que necesitan ser salvos. ¿Sí? Como este es un estudio de teología, van a ver que tiene pasos, así como uno de los títulos que van a ver las distintas doctrinas que vamos a hablar. Las doctrinas son enseñanzas, ¿verdad? Tienen como un método de estudio. Ahora vamos a hablar de la naturaleza de la salvación. Si quieren anotar el titulito, naturaleza de la salvación, porque después van a ver la naturaleza de la gracia, la naturaleza de la justificación, la naturaleza de... Entonces, por eso es que ustedes anoten ahora naturaleza de la salvación. Saben que muchos consideramos bueno, nosotros no, pero muchas personas consideran a Dios como un Dios de juicio y un Dios que está sentado para hacernos mal. ¿Y cuándo nos damos cuenta de esto? Cuando nos empiezan a ir mal las cosas. Yo el año pasado que me fueron muy mal todas las cosas y yo digo, ay Señor, ¿qué estoy pecando? ¿Qué estoy pecando? Y está bueno que nos revisemos la vida, pero no estemos pensando que Dios nos está mandando cosas por juicio. Él quiere salvarnos. Su misericordia es real, todos los días es nueva su bondad, pero todos los días tenemos que revisarnos, ¿sí? Pero no estar pensando que Dios simplemente quiere castigar a la humanidad. Dios vino a morir para darnos vida y vida en abundancia. ¿Sí, Carlito? Sí, la vamos a hablar más adelante, pero sí. Sí, eso se habla en la gracia, pero sí. Por eso tienen que ver, se van a relacionar todos los temas, ¿por qué? Porque es un mismo tema, la salvación es un mismo tema. Entonces van a ver que ahora no voy a decir un montón de versículos, que lo vamos a decir en la gracia, lo vamos a decir en la justificación, lo vamos a decir en la redención, en la adopción, en toda esa listita que les di a ustedes. ¿La tienen todos la listita? Ya la vamos a ver a la listita también. La naturaleza de la salvación. El primer punto de la naturaleza de la salvación es que es lo contrario a la ira y al juicio. Vamos a ver en Juan 3:17. Todos nos acordamos lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por él sea salvo. Fíjense, no sé si les ha pasado, yo lo voy a hablar por si les ha pasado o por si después cuando hablan con alguien le pasa a alguien. Yo solamente
cuando me hablaron de Jesús, yo me entregué a Jesús, ¿sí? Yo le di mi corazón a Jesús. A mí me costaba hablar del Padre y hablar del Espíritu Santo. Me parecía que yo hacía algo realmente malo porque, claro, le hablaba a Jesús, ¿no? Pero fíjense de quién es el autor de la salvación. Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo. Yo digo, Señor, Padre, a veces no te ignoramos en nuestras oraciones, a veces no te tenemos en cuenta, papá. Y Jesús nos decía siempre, Padre nuestro. Jesús era un amante, su papá. Que nosotros todos los días nos recordemos, papá. Papá, yo voy a vos en el nombre de Jesús. ¿Sí? No nos olvidemos de esto, porque a veces nos olvidamos. Y Él es el que nos preparó la salvación. Justamente porque no es un Dios de ira ni de juicio, que sí lo va a ver para que Él va a llegar un tiempo, ya lo vamos a ver, donde se va a acabar la gracia. Pero ahora es tiempo de que podamos disfrutar del Señor, de que podamos disfrutar de la gracia, no la dejemos pasar, no la dejemos perder, no la dejemos desechada, ni como que no nos importa, sino que no seamos indiferentes porque es uno de los pecados que más le importa al Señor, ¿sí? Y el Señor Jesús nos está enseñando todo el tiempo con sus oraciones, con todo que el papá, el Padre, Padre nuestro, ¿sí? Y acá dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por Él sea salvo, ¿sí? Entonces, su idea no fue condenarnos, no fue mandar a Jesús para condenarnos, sino para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? De enfermedades, circunstancias, problemas de demonios, pero sobre todo del pecado. ¿Por qué el Señor está tan ocupado y preocupado, no más que preocupado, ocupado en que nosotros, sus hijos, nos despertemos a llevarle a otros el Evangelio? Porque Él vino a deshacer las obras del diablo, Él vino a instituir su reino acá. Y Él es el rey de ese reino, ¿sí? Y Él quiere que nosotros somos embajadores de dar la palabra, ¿sí? Ya después lo vamos a ver bien, pero dar la palabra de salvación a otros. Los otros no pueden saber si no escuchan. Los otros no pueden saber si no explicamos, ¿sí? Entonces, está buenísimo que disfrutemos de la salvación que tenemos y está buenísimo que podemos empezar a darle la salvación a otros, ¿sí? Que podamos compartirla. Romy, ¿qué pensás vos? Perdón, vamos a interactuar así. Romy, ¿qué pensás? ¿Que tenés que saber mucho? ¿Tenés que saber mucho, mucho para hablar de la salvación? Tenés que saber, pero ¿sabés qué? Vos le contás tu experiencia. Y después le decís, Vilma, ¿cómo sigo? Si no sabes. Pero está bueno que no nos callemos por miedo a que no sabemos cómo. Porque el Espíritu Santo está dentro tuyo. Y es otra de las partes que después vamos a ver. Dios hizo el plan, su Hijo lo quiso cumplir porque Él lo quiso cumplir por pura voluntad, ¿sí? No es que, como decimos siempre, porque lo mataron a Jesús. No, Jesús dio su vida. Sí lo mataron, pero Jesús dio su vida. Es distinto que lo mataron porque lo tenían que matar. No, Jesús dio su vida, porque el plan del Padre era que si no había muerte, no había redención. Y eso ya lo vamos a ver después también. No se preocupen si ahora no entienden, ¿sí? Otro de los puntitos, uno era lo contrario a la ira, otro puntito es la liberación del hombre del pecado y todos sus malos resultados. Y eso vamos a ver versículos a cada rato, así que ahora en este momento no vamos a leer, ¿eh? Y después otro puntito dice, la salvación incluye toda bendición espiritual. ¿Qué incluye? ¿Romy está escuchando ahora? ¿Sí me escucha? Incluye toda bendición espiritual, toda.
¿Hay alguna parte que no? Toda. Y este es un versículo muy conocido, pero lo vamos a leer en Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto no voy a explicar mucho ahora porque se va a volver a repetir y lo vamos a volver a ver. Pero fíjense que vuelve a decir Dios el Padre, por el Espíritu y por la salvación en Jesús. ¿Sí? ¿Qué se imaginan cuando yo les digo toda bendición espiritual? Alguien que nombre alguna. Los dones. Bien, los frutos. ¿Los conocen todos los frutos? Si no, Gálatas 5:22, ahí después los leen. ¿Los dones los conocen todos? Los buscan. Los ministerios. Los buscan, si quieren, después los buscamos y los leemos. Pero todo eso es bendición espiritual. La salvación de cada momento, de cada oportunidad, es una bendición espiritual. La palabra que nos ha sido dada es una bendición espiritual. El reino de Dios es una bendición espiritual. Que sí vamos a estar en el reino de Dios algún día, pero dice que estamos en lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora. Ahora. Ahora disfrutamos del reino de Dios. Ahora tenemos que disfrutar más de la salvación, pero del reino y de toda bendición espiritual que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Yo digo, y me hace llorar esto porque digo, Señor, ¿cuántos años más tengo que esperar? Ya me estoy a punto de morir, tengo que ponerme vieja, más vieja todavía. Y digo, ¿cuánto tiempo más tengo que darme cuenta de que estoy en toda la bendición espiritual? Toda. Si yo digo toda la bendición espiritual, ¿de qué me podría preocupar? ¿Por qué tengo que estar tan triste y tan, a veces tan desesperada? ¿Por qué? Si tengo toda la bendición espiritual. Todo lo que el Señor quiere lo tengo. ¿Es algo que va a venir? Fíjense lo que dice. 8. Dice, ahí habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras del Espíritu, de las arras de nuestra herencia, hasta, ¿no?, la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Es decir, que va a haber un final tremendo de gloria, pero que hoy podemos disfrutar porque dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo. No es algo, ay, perdónme María, no es algo que nos va a venir. Ya nos bendijo. No es algo que Hugo va a decir, uy, yo voy a esperar que venga la bendición espiritual de... No, ya la tenés, porque es tuya, ya te bendijo. Cuando te dio la salvación, te dio toda la bendición espiritual. Elías, sos pequeño, pero toda la bendición espiritual está sobre tu vida. Natu, sos pequeña, pero toda la bendición del Señor está sobre tu vida. ¿Sí? Que estos días nos animemos unos a otros diciéndonos, acordate, Vilma, acordate, Marta, acordate, Carlitos, que tenemos la bendición espiritual sobre nosotros, dentro nuestro. Porque cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón y creemos en Él, que Él murió por nosotros, por lavarnos con su preciosa sangre los pecados, ¿quién viene a vivir adentro nuestro? El Espíritu Santo. Y ese es el sello que tenemos. ¿Vieron que ya saben todo esto? Pero que está bueno que lo apropiemos. Yo me acuerdo que siempre le decía a mis alumnos, ya sabemos que no tenemos que
¿Qué cosas no hay que hacer en la escuela, Elías? Pegar, correr en el pasillo, pegar chicles en los pelos de los compañeros, gritarle al profesor. Ya lo saben los chicos a todo eso. Ahora, ¿por qué siguen pasando las cosas? Porque no hacen caso. Entonces ya sabemos que la bendición espiritual es todo nuestra. ¿Y por qué seguimos preocupados y entristecidos y todo eso? Porque no lo hacemos nuestro. No quiero ser dura, pero el Señor a mí me está hablando de una manera tremenda. Soy una desobediente. Y sé hacer lo bueno y no lo hago, me es considerado pecado. Y así de dura va a ser estas clases, hermano. Así de duras van a ser estas clases de gloria para nosotros, pero de duras si no hacemos lo que tenemos que hacer. Señor, yo estoy clamando estos días, Señor, por favor, Señor, por favor, Señor, por favor. Recién hablaba con Juan, digo, más de lo que me está hablando el Espíritu Santo estos días a mí y mostrándome tantos errores que he tenido por estos tiempos, yo digo, Señor, por favor, yo quiero más de tu presencia. Sé que no me está condenando porque no vino a condenarme, pero sí quiere cambiarme, sí quiere transformarme. Y yo quiero ser transformada. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esas palabritas son parte de la doctrina, es decir, cada una es una doctrina que la vamos a enseñar en las próximas clases, ¿sí? Pero, ¿se dieron cuenta que está hecho por Dios eso? ¿En Cristo? Es decir, que la naturaleza de la salvación está planeada, diseñada por Dios Padre, ¿sí? Eso es lo que podemos decir de la naturaleza de la salvación. Está planeada y diseñada por Dios Padre. Jesús aceptó lo que el Padre le dijo y vino a morir por nosotros. Por eso cuando Jesús se vio que ya estaba cerca su tiempo, fue a orar solo y le dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Era tanto el dolor, hermanos, el sufrimiento, que le corrían gotas de sangre. Pero no piensan que Jesús pensaba en el sufrimiento de ser lastimado con unas espinas o de tomar vinagre. Lo más doloroso para Jesús era que se iba a sentir separado de su Padre por el pecado. Porque Dios no acepta el pecado. El dolor más grande de Jesús en ese momento fue saber que Él iba a ser separado de su Padre. Y nosotros a veces nos damos el lujo de seguir viviendo en pecado. Y no los condena el Señor y no los quiero condenar yo. Pero el Señor me está hablando a mí y yo quiero cambiar. Y yo quiero ser transformada. Y yo quiero ser cada vez más agradable. Y sé que Él no me condena y me ama, y me ama, y me ama. Y una y otra vez me ama, y una y otra vez me ama. Y yo acepto su amor porque lo necesito. Pero yo quiero que Él se sienta tan amado como Él me ama. Ahora, otro titulito que viene también, parte de como una metodología de estudio, se llama Tiempos de la Salvación. Hermanos, no quiero que se sientan condenados, por favor. Sí que si nos toca el Espíritu Santo, que por ahí me ha puesto tristeza en mi corazón, el Espíritu Santo fue para que me está limpiando a mí. Y yo le transmito tal vez con pasión en esto, porque me está limpiando a mí. Pero no se sienta condenado, se sienta muy amado por el Señor y por su salvación, ¿sí? Tiempos de la salvación. Acá la profesora de lengua. ¿Cómo son los tiempos? Los tiempos verbales, a ver. Pasado, presente, futuro. Así de esa manera se van a acordar. Los tiempos de la salvación van a estar como pasado, presente y futuro, ¿sí?
Bien. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9. Dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La obra del Señor estaba consumada, ¿sí? Tetelestai. Ya estaba diseñada la obra de salvación. Dios no improvisó, era de antes de los siglos. Ahora, algunos que malentienden, nosotros no lo creemos así, ya después lo voy a explicar bien, piensan que es para algunos entonces, porque Dios ya sabía todas las cosas, entonces para algunos estaba la salvación y para otros no. No, Él murió por todos, pero el Señor en su grandeza sabía que algunos iban a querer y otros no. A eso se refiere. Pero la salvación es en término pasado porque el Señor ya lo tenía planificado, ¿sí? ¿Se entiende? Y ahí dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo antes de los tiempos de los siglos. Es como que el Señor Padre quería otra cosa, pero Él supo lo que iba a pasar en los corazones y Él diseñó la obra de la salvación, ¿sí? Y a veces uno entra en estos... Yo les digo que hay muchos teólogos y hay muchas teorías y hay muchas cosas, pero hay una cosa que sí tenemos que aceptar, es que Dios nos ama, que Dios no es un improvisado, que hay cosas que por ahí no las entendemos porque nos quedan grandes para entender en una mente tan finitita toda la salvación del Señor. El Señor tenía un plan, quería un plan que el hombre, ¿no es cierto?, lo hizo en Edén, lo hizo para que disfrutara siempre su presencia, pero al mismo tiempo sabía que el hombre iba a fallar, ¿sí? Y la primera mensaje de salvación que vemos en Génesis 3:15. ¿Quieren buscarlo? Génesis 3:15, para que vean la salvación pasada, ¿sí? No lo tengo anotado yo para leerlo, si me lo podés leer, Ale, yo te alcanzo el micrófono. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí estaba hablando en el huerto de Edén cuando Eva pecó, ¿sí? Y le dice a la mujer, bueno, voy a buscar yo porque si no se me va a costar explicar. No lo tenía anotado, por eso es como que... No, porque no voy a ver esa letra. Gracias. Acuérdate que tu suegra está viejita. No veo ni la letra grande, con eso te digo todo. Dice así. Vamos a leer del 2, el 13, dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Se dan cuenta que está hablando en el huerto del Edén, ¿no? Cuando Eva le dio el fruto que no podían comer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Se iban echando la culpa uno tras otro, ¿eh? El 14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Se entiende que la serpiente no era un ser que se arrastraba, ¿eh? Que desde ese momento empezó a arrastrarse. Dice, y el 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente
y la simiente suya. Ahí le estaba diciendo al diablo, van a ser alguien de la simiente de mujer que va a proveer salvación. Fíjense lo que dice. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es una profecía de Jesús. La simiente, ahí está hablando de que Jesús iba a derrotar a la víbora. La serpiente, el diablo. Cuando el diablo pensó que lo había derrotado a Jesús en la muerte, en la cruz, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Jesús? Se me están durmiendo. Resucitó. Y ahí fue cuando le pegó la herida final a la serpiente. Entonces acuérdense que la salvación no es hablar solamente de que Cristo murió, sino que Cristo murió y resucitó. Si no hay resurrección, no habría salvación. Quedaría como ahí, estaría inconclusa, ¿sí? Ahora vamos a leer 1 Corintios 1:18. ¿Están pudiendo anotar y todo eso? ¿Le dan las manos? 1 Corintios 1:18. Ese es del presente, ¿eh? Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros salvos es poder de Dios. Fíjense que es presente, porque el poder que hay en la salvación que se hizo en la cruz del Calvario sigue siendo hoy poder de Dios. ¿Vos creés en el Señor? Tenés poder de Dios. ¿Sí? Hoy. No ayer, hoy. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad. Van a decir, es necedad es algo que no tiene importancia para los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Después vamos a hablar más adelante de esta palabra poder de Dios. Y en la parte futura, la meta futura, vamos a leer 3 palabras ahí. Romanos 3:11. Romanos 13:11, perdón, 13:11. Dice, hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. Bueno, también podría ser como algo presente, ¿no? Está para las dos, ahí, como para los dos tiempos. ¿Por qué dice está más cercano que cuando creímos? Porque la salvación es todos los días, todos los días. Nosotros tuvimos la salvación una vez y para siempre en Cristo, del pecado. Somos sus hijos, tenemos la garra del Espíritu Santo, pero todos los días nos vamos a volver a equivocar. Todos los días, lamentablemente. Pero Él sabe que somos humanos. Él vivió acá, Él no se equivocó, pero Él supo, ¿no? Entonces, Él nos está diciendo que, con esa palabra, que si nosotros vamos a Él, somos salvos y estamos cada vez más cerca. ¿Por qué cada vez más cerca? Porque estamos cada vez más cerca de alcanzar a estar con el Padre, ¿sí? Saben que vamos a hacer una oración por Leonel, pero no porque me esté molestando a mí, sino porque hace días que está inquieto, ¿eh? Hace días que está inquieto, capaz que extraña. Y vamos a bendecirlos como hermanos de él, de hermanos de Flavio y Gisi. Señor, te damos gracias porque estamos todos delante de tu presencia, Señor, y estudiando tu palabra, Señor, pero también amamos la vida de Leonel y te pedimos, Señor, que tú estés calmando su ser interior. Señor, tal vez esté extrañando
tal vez tenga cosas que se le han pegado y le duelen, aunque es pequeño, aún cuando estaba en el vientre de su mamá. Te pedimos, Señor, que vos estés tocando y abrazándolo, Señor. Señor, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Sí. Una vez escuché la frase, aprovechemos nuestra salvación. Ese pasaje, esforcémonos. Espera que te voy a dar el micrófono porque no te escucho. Una acotación simple nomás. Escuché la frase, aprovechemos nuestra salvación. Uno a veces piensa, o como pensó alguna vez una persona, yo ya fui salvo, entonces me relajo, ¿no es cierto? Y estos pasajes de la salvación presente nos anima a aprovechar hoy nuestra salvación, para aprovechar el poder que Dios nos ha dado en la salvación, ¿no es cierto? Para precisamente hablarle a otros, precisamente para crecer en esta salvación y ayudar a otros a ver lo que hizo Cristo diariamente. Todo eso que dijo Jairo los vamos a ir estando viendo el resto de los martes, pero está bueno que de hoy prestemos atención a eso, ¿sí? Romanos 6:10, ¿les dije no? Romanos 13:11, ahora Romanos 6:10. Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Y por qué es algo futuro? Porque se va renovando todos los días, ¿sí? Ya murió, pero Él vive y vive para Dios. Y así nosotros, todos los días, si se renueva como meta futura todos los días. Mañana yo me levanto y le digo, gracias Señor por tu salvación. Yo, Señor, quiero vivir para vos. ¿Sí? ¿Cómo lo hace Jesús? Tito 3, 4 y 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Ahí hay un montón de palabras que también las vamos a ir viendo más adelante, pero para que tengamos en cuenta esto, que no es por obras, que ya también lo sabemos, es por su misericordia. Misericordia, creo que todos ya lo saben, es sentir la miseria del corazón del otro. ¿Sí? Misericordia es sentir la miseria del corazón de la otra persona. Jesús, el Padre, Jesús sintió la miseria de nuestro corazón. Por eso nos salvó y dice que así nomás, no dice que abundantemente. Donde puede abundar las obras de alguna cosa, sobreabunda la gracia. Eso también lo vamos a ver después. Y esas palabras como lavamiento de la regeneración, renovación del Espíritu Santo y todo eso, esas palabras como son más difíciles, dijéramos, no son difíciles, pero son más nuevas, las vamos a ir viendo, es como parte de la doctrina de otros martes. Es parte de la salvación, pero la vamos a ir viendo separado. Ahora, ya hablé un poquito de esto, pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él dijo una palabra tremenda que es consumado es. Ya no hay nada más para hacer. Es consumado. Ahí cantamos una canción a veces que decimos tetelestai, que es consumado. Sabiendo que es consumado la obra del Señor, a veces los humanos decimos, le voy a añadir un poquito de oración a ver si me va mejor. Le voy a añadir un poquito de ayuno a ver si me salvo mejor. Le voy a añadir un poquito de buenas obras, por ahí voy a entregar a algún pobre alguna cosa para ver si me va un poquito mejor. ¿Saben que la salvación ya está consumada? Y si vos creíste y aceptaste a Jesús en su corazón, ya es suficiente.
Para Dios el Padre es suficiente. Porque ¿sabes qué? Te ve y ve a Jesucristo. No ve a Liliana, ve a Jesucristo. No ve a Facu, ve a Jesucristo. No ve a Seba o a Mónica, ya ve a Jesucristo. Entonces para él está consumado. Dice que todas las actas que eran contrarias, todos los argumentos que nos eran contrarios fueron clavados en la cruz. Ya no existen más para nosotros. Yo digo, Señor, qué hermoso esto, ¿sí? Saber que el Señor hizo una consumación de tal manera que ya no hay nada que podamos agregar, ni nadie que pueda agregar. Solo Jesucristo en la cruz del Calvario lo hizo posible. ¿Sí? Y cuando dice que el castigo del pecado es la muerte, Él murió por nosotros, para que no tuviéramos que morir nosotros, porque ya estaba consumado. Me encanta esta palabra, consumado. Dice 1 Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. ¿La salvación es solamente del pecado de nuestra alma? Alma, mente, cuerpo, todo nuestro ser incluye. Todo nuestro ser incluye. No hay nada que nosotros podemos decir, uy, no, yo estoy de tal manera así, porque no, el Señor ya te salvó. Y ya tenés toda la bendición espiritual. ¿Aún en el cuerpo? Sí, aún en el cuerpo. ¿En mi mente? Sí, aún en mi mente. ¿En el alma? Sí, aún en tu alma. ¿En el corazón? Sí, aún en el corazón. Y así, en cada parte. Ahora hay algo que yo quiero que, ya lo tengo que hablar después, pero quiero que de la primera clase, por si alguno no viene, que espero que, aunque esté medio así, como que no ven nada, de que bueno, están copiando y viendo, no sé si le está resultando interesante o no, pero quiero explicarla por las dudas a esto. Cuando nosotros conocemos al Señor, estamos acá en el reino de oscuridad. Nosotros le dijimos al Señor, Señor, entra a vivir en nuestra vida. Yo acepto el sacrificio que hiciste en la cruz, y el Señor dijo, consumado es. Pero yo no te puedo dejar en este reino. Yo te paso automáticamente al reino de la luz. Tal vez, yo acá estoy marcando una línea en los mosaicos. Tal vez esta línea no se ve, pero es espiritual, hermanos. Si yo estoy en las tinieblas, Dios me pasa inmediatamente al reino de la luz. Y ya no pertenezco más ahí. Y eso es automático, hermanos. Ahora, ¿por qué yo sigo pensando mal? ¿Por qué yo sigo queriendo hacer las cosas que no debo hacer? ¿Por qué yo sigo sintiendo mal? ¿Por qué por ahí me enojo? ¿Por qué por ahí tengo tristezas? ¿Por qué por ahí no obedezco? ¿Saben por qué? Porque esto lo hace Él. Las dos primeras cosas que ustedes tienen en la lista, léanla cuáles son. Gracia y vocación. Ya las vamos a ver, hoy creo que vamos a llegar a ver gracia, pero eso es automático, lo hace Dios. Dios, por su gracia y por su llamado, por su vocación, nos dice, vos pertenecés ahora a este reino. Cruza una línea espiritual, hermanos, que es así. Ahora, ¿por qué seguimos procediendo mal? ¿Por qué seguimos pensando mal? Porque el Señor va a trabajar después en nosotros y nos va diciendo, transformaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué está diciendo? ¿Yo te voy a transformar en el espíritu de vuestra mente? No. Va a pedir que vos te transformes en el espíritu de tu mente. Que vos te transformes en la manera de vivir. ¿Solo? No, Él no te deja solo. Él mandó al Espíritu Santo como arras, como sello adentro tuyo,
pero lo tenés que hacer vos. ¿Y sabes por qué esto? Porque cuando pasás de un reino al otro, vos te convertís en hijo, no del diablo, sino en hijo de Dios. Pero en hijo de Dios no títere, hijo de Dios que tiene el poder de elegir y el poder de decidir y el poder de decir quiero o no quiero. Por eso tu mente es tuya y vos le das permiso al Espíritu Santo. Tus sentimientos son tuyos, vos le das permiso al Espíritu Santo. Tus emociones son tuyas porque el Señor te las dio, pero vos le das permiso al Espíritu Santo. Porque no sos títere, sos su hijo. ¿Sí? Por más que uno ame mucho a un hijo, acá hay muchos padres. Yo amo mucho a Débora y amo mucho a David. Y hay cosas que me encantan de ellos y hay cosas que me hacen doler de ellos. Pero siguen siendo mis hijos. Y yo les puedo hablar a ellos para ver si ellos reflexionan y se transforman. Pero yo no puedo vivir por ellos. Ellos viven ellos. ¿Se entiende lo que hace Dios? De esa manera tan tremenda. Somos sus hijos, sus amados. Y nada deja que su amor se muera. ¿Se imaginan si, aunque me hiciera algo tan tremendo, Débora, piensan que la voy a dejar de amar? No voy a poder dejar de amar. Puedo estar triste, enojada, dolida, angustiada, pero no podría dejar de amarla. Así nuestro Padre hace con nosotros, enviándonos a Jesús y transformándonos en sus hijos amados. No en sus títeres, en sus hijos. Él hizo esto, nos cambió de lugar, nos cambió la posición, nos cambió de muerte a vida, de luz, de tinieblas a luz, admirable encima. Pero todo lo demás, nosotros tenemos que hacerlo en la relación con Él, en la relación de padre e hijo. Decirle, Señor, transforma mi mente, transforma mi corazón, te doy mis sentimientos, te doy mis emociones. ¿Esto quedó claro? Es por eso que muchas veces decimos, ¿por qué todavía no cambié si me entregué al Señor? Tal vez no sepas esto. Las dos primeras partes las hace el Señor, pero lo demás lo haces vos. Con el Señor, ¿no? Solo no, pero con el Señor. Pero necesitas hacerlo vos. Sí o sí, todo lo que sigue a esos dos puntos los hacemos nosotros. Ahora van a ver que después sigue la fe y el arrepentimiento, que tiene mucho todavía influencia del Espíritu Santo en nosotros. Tremendo, todo el tiempo después, pero todo lo demás es consecuencia de esa relación de arrepentimiento. Pero lo quiero decir hoy por si alguno se cansó y no quiere venir más. Que les quede claro esto y que quede claro para cuando enseñen. El amor de Dios es tremendo. Y su misericordia, hermanos, se renueva cada mañana. Pero que lo amemos de tal forma que querramos agradarle. Que lo amemos de tal manera que nuestra mente sea puesta a la mente de Cristo. Que lo amemos de tal manera que nuestros sentimientos sean puestos en sus sentimientos, en sus emociones. Por eso el otro día cuando prediqué de los ídolos, el Espíritu Santo me habló. Y yo le decía al pastor, el Señor me dijo, vos sabés hacer lo bueno con tantas cosas y no las haces, Vilma, eso es pecado. Vos abrazaste todo, desde junio en adelante, abrazaste tanto dolor en tu corazón que lo que viste fue dolor. Y no me viste a mí, me viste entre sombras a mí. Y eso es idolatría. Mi Padre quiere verme cara a cara todos los días. Quiere verme cara a cara todos los días. Que no haya para mí algo que oculte lo que soy hija de Dios. Amada, hija de Dios. Y yo sé que soy amada, pero que yo le respondo de ese amor tan grande que Él tiene para conmigo. Que vos le respondas a ese amor tan grande que Él tiene para con vos. ¿Sí? Ahí terminaríamos con los tiempos. El resultado, porque es una parte también de la metodología de estudio de esta. El resultado, en este caso, van a ver que es un resultado final, como recién hablábamos, es final. Perdón, hermano. Es consumado.
está ya listo, está finalizado. Y ahora necesitamos ser trabajados, ¿sí? Y eso después tiene otro titulito que lo vamos a ver, pero vamos a leer 1 Tesalonicenses 5, 23, 24. ¿Lo leímos ya? ¿No? Sí, ya lo leímos. Y Judas 3. Dice Judas 3, amados, perdón, me voy a poner los lentes. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación. Es decir, que mi salvación es común con Nayara, mi salvación es común con Agostina, mi salvación es común, tendría que nombrarlos a todos, hermanos. Porque es común. Y el Lucho esta parte le encanta. ¿Por qué es común, Lucho? Porque somos un cuerpo. Somos un solo cuerpo. Por eso que nos es común la salvación. ¿Sí? Dice, me ha sido necesario escribirles, exhortándolos que contendáis, que peleéis, que contendáis ardientemente, así flojitamente nomás, sin ganas, no, ardientemente, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, nosotros todos los días tenemos que agradecer esta salvación tan grande, hermanos. Que no nos se haga una costumbre, somos salvos, bueno, sí, me levanto y hago lo que quiero. No. Yo no quiero estar en la época de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. No quiero estar ahí. Quiero decir, Señor, gracias por tu salvación. Y si yo doy gracias por la salvación, ¿sabes lo que me viene a mí? No sé qué te viene a vos, Cristina, cuando sabes que sos salva, que sos perdonada, que sos justificada, que ya las actas que tenías en contra tuyo no están más. ¿Qué les dan ganas de hacer a ustedes? ¿Saben lo que hago yo? Algunos se postran, pero empiezo a danzar como una loca en mi casa. Señor, te doy gracias. Ya me conocen ustedes que soy loca, así. Hey, gracias, Señor, gracias, te doy gracias. Gracias esta mañana porque sos mi papá, porque soy tu hija. Gracias, Señor, porque me llenas de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque puedo vivir una vida con vos. Y me equivoco, sí, Señor, me equivoco. Pero te necesito y vos estás ahí para mí. Alégrate, disfruta de la vida en Cristo. Disfruta de que sos hijo amado, de que pasaste de muerte a vida, de que pasaste de tinieblas a luz admirable. Alégrate, disfrútalo. Consumado es. Qué bello. Alégrate. ¿Qué importa lo que digan? Dios es tu Padre. ¿Qué importa lo que pases? Dios es tu Padre. Y le pido una vez más, perdona al Señor delante de todos ustedes, porque este año tuve el ídolo de dolor en mi corazón. Yo no quiero que nada se interponga entre mí y el Señor, porque tampoco les quiero transmitir muerte a ustedes, ni dolor a ustedes. Quiero que se sepan muy amados, porque son muy amados. Del Señor y mío también, y de los pastores. Pero entonces el resultado final es la salvación completa. Ponga ahí la palabra completa. No es una salvación a medias, es completa. Fue pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz admirable. Es completa. No es imparcial. Y es de todos, es común para todos. No quiero que nunca más alguien piense, ore usted porque usted le escucha más el Señor. No quiero oír nunca más esa frase. Quiero que se sienta muy amado, porque usted es hijo del Señor y tiene la misma salvación. Y está completa de la misma manera. ¿Saben que me encantó esto? Que yo no sabía, que hablando con Agostina me dijo, porque no lo sabía, nunca me lo habían explicado a mí, que la psicología dice que tenemos un hueco. En nuestro ser interior, la psicología dice que el hombre tiene un hueco. Entonces el hombre intenta siempre llenarlo con algo.
con algún auto, con alguna novia, con algún novio, con alguna esposa, con algún esposo, con miles y miles de cosas, ¿sí? Con mirar televisión, con mirar reel, con huir de alguna forma, yendo a pasear, y yendo a pasear, y yendo a pasear. Algunos cambian los muebles de lugar porque nada los sacia, entonces cambian todo el tiempo los muebles. No está mal cambiar los muebles de lugar si vos estás completo y te sentís completo. Ahora, si vos lo querés hacer porque hay algo que te falta, ahí está el problema. Ahí está el problema. Está bueno que tengas novio, novia, esposa, está buenísimo, ¿eh? Está muy bueno. Dice que son bendición, ¿sí? Dice que el que adquirió esposa es bendición, Lucho, ¿eh? Así que no está mal eso. Eso no está mal. Lo que está mal es que yo quiera que eso me complete. ¿Se entiende? Ese hueco que tenemos los seres humanos, solamente recién lo leíamos y después hay otras escrituras que dicen más específico eso. ¿Quién nos completa? El Señor. Dice, somos completos en Él. Somos completos en Él. Está bueno que aprendamos esto y que transmitamos esto también a los adolescentes y a los jóvenes. Al momento de ponerse de novios o de casarse, que ninguna persona, ninguna otra persona los va a completar. El que los completa es el Señor. Y después se complementan los dos. Pero el que completa es el Señor. Complemento es otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, que no me esté completando las ganas de comer. Que también es uno de los ídolos que estuve renunciando. Que no me complete a mí mi ansiedad, la comida. Que me complete el Señor. ¿Se entiende? Así que yo quiero que después me vean flaca a mí. Y si no me dicen, Bien, vamos a la próxima. ¿Quién será el autor de la salvación? Ya lo hablamos mucho a esto. Saben que son los tres, ¿sí? Pero no solamente Jesús, son los tres, es la Trinidad. El Padre es el que diseñó, que hablamos mucho de eso, ¿sí? El Espíritu Santo, que es el que nos está tocando ahora, porque ahora no está Jesús acá. Entonces el Espíritu Santo es el que nos está todo el tiempo tocando, ¿sí? Y bueno, y Jesús, que es el que murió por nosotros. Vamos a leer Tito, ya lo leímos también, Tito 3, 4, 6. Y ahí veíamos, se los voy a marcar porque ven que se van a ir repitiendo textos. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, y sigue diciendo de Dios nuestro Salvador. Y ahí está hablando el Padre, pero porque el Padre hizo el diseño de la salvación. Dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, la renovación, que es la parte que leímos, en el Espíritu Santo, en donde ahí vemos al Espíritu Santo, ¿sí? El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y ahí en ese texto vemos las tres personas de la Trinidad, ¿sí? Entonces el autor son las tres personas de la Trinidad. Ahora, ¿quién es el que consumó la salvación? Fue Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Acá yo puse por titulito la obra especial de nuestro Señor Jesucristo en esto de la salvación. En Lucas 2:11 que leímos, nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. En Juan 14:6 dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí Jesús ya había... Me encanta esta parte. Todo lo que es Juan, el que me conoce sabe que me encanta. Jesús vivió entre nosotros, murió por nosotros, pero era necesario, dice la Escritura en Juan, que Él muriera. ¿Por qué era necesario que Él muriera y que Él resucitara? Para que nos enviara el Espíritu Santo. Es la única forma que Él podía estar dentro de todos nosotros, de cada uno.
Él como Jesús no podía estar dentro de las personas. Él les enseñó, Él les transmitió. Desde afuera les daba del Espíritu. Por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí. Sobre. Pero ahora Jesús quería que estuviera dentro de. Entonces, nos envió al Espíritu Santo. Dice que, pero fíjense que Él le pidió eso ¿a quién? Al Padre. Y esto que me late, estos tiempos me laten más y más y más. Hace tiempo que ya me viene marcando el Señor esto, pero este tiempo más y más. Él le pedía al Padre, todo le pedía al Padre, todo le pedía al Padre. Y yo a veces le pido a Jesús, a mí empezar a pedir cada vez más y más y más al Padre en el nombre de Jesús, como dice la Biblia, pero a veces nos hemos olvidado de eso. Pidámosle al Padre en el nombre de Jesús, pidámosle al Padre del Espíritu Santo. Cuando querramos el bautismo del Espíritu Santo, digamos, Padre, bautízame en el Espíritu Santo, porque Él es el que lo manda. Él es el que lo manda, fíjense bien. Dice, yo rogaré al Padre, Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Él era consolador mientras estaba en la tierra, pero nos iba a dar un consolador. Para que esté con vosotros para siempre. Hay algo que quiero marcarles ahora en este momento porque me acordé. Que a veces nosotros los humanos pensamos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es Padre, Cristo, Espíritu Santo. ¿Sí? Son los tres en uno. Y si bien se sujetan uno al otro, no hay una diferencia así, como nosotros a veces pensamos. ¿Sí? Eso de la sujeción entre ellos es hermoso. Siempre se consultan. ¿Querés que hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿Querés que hagamos tal cosa? ¿Querés que... No es algo feo, la sujeción es hermosa. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Bueno, y ahí nos está haciendo ver en ese texto que el autor de la salvación, que el que la consumó a la salvación fue Cristo Jesús. ¿Sí? En Hechos 4:12 dice, aparte de Jesucristo no hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? No hay de otra manera que podamos ser salvos. El mundo les va a decir, todos los caminos conducen a Roma. ¿Escucharon esa frase? Es muy común porque en aquella época uno de los imperios más importantes fue Roma, y importante en este sentido, que hizo muchos caminos. Y todos los caminos conducían a ellos, ¿para qué? Para obtener más dinero, más ganancia, más comercio, más esto, más lo otro. Pero en cuanto a las religiones, cuando la gente nos dice, todos los caminos conducen a Roma, nos están diciendo que cualquier cosa nos salva. Y no es así. Solamente hay salvación en Cristo, Señor. Y no hay dado otro nombre en el que podamos ser salvos. Y esto también es lindo, como cristianos los hablo, ¿no? Aparte de la salvación, que nos acordemos todos los días de que Dios Padre nos ha dado el nombre que es sobre todo nombre a nosotros sus hijos. Para que todo lo que sea pedido en su nombre nos sea hecho. ¿Sí? Oh, no, esto es hermoso. Yo digo, Señor, ¿por qué no se hace lo que lo estoy pidiendo bien? Pero, Señor, aumenta mi fe, aumenta la fe de mis hermanos. Que podamos estar sabiendo que esto es así. Y no hay otro. Solo en Jesús. Dice, ¿cómo es traída la salvación a los hombres? Porque también es otra de las partes de una metodología, es investigar cómo se trae la salvación. Ya vimos que era por Jesucristo nosotros, pero a través de Jesucristo, ¿cómo te llegó a vos la salvación, Nay? ¿Qué pasó que fuiste salva? ¿Pero quién te hizo aceptarlo en el corazón?
pero vos sola dijiste, hoy me levanté creyendo, Señor Espíritu Santo, me entrego a vos. Otra persona te lo presentó. ¿Quién te lo presentó? ¿Te acordás? ¿No te acordás? Bueno, la Gise o Débora, ahí está, porque la Gise la trajo y la Débora no sé quién, ella no se acuerda de que vos le hiciste hacer la oración. La Gise le habló. Es decir que la salvación, Anay, vino por el oír, pero por la palabra que trajo, que le hizo a Gise decirle, Nay, no te puedo ver más así, no sé cómo le habrá dicho, pero ya conozco a Gise. No, el Señor te quiere y te ama. No sé cómo habrá hecho Gise. Pero, porque se mueve el corazón de Gise cuando hay un problema. No la estoy burlando, no te estoy burlando, Gise, sino que se le mueve el corazón. A eso voy. Y por ese amor y ese dolor que siente Gise, no te estaba burlando en serio, Gise, seguramente le dijo, Nay, hay una solución para vos. Y ella dijo, bueno, voy a probar. Y se sentó por allá, después pasaron cosas con la Nay. Omar, ¿te acordás vos? Sí, cuando yo tuve el accidente en el auto, venimos 180 y quedé vivo. y cuando veo así que estoy vivo, digo, si me hubiera muerto, de seguro que me hubiera ido al infierno. Es lo que sentí. Entonces, y automáticamente sentí que Dios me dio una segunda oportunidad y vine a la iglesia, ¿no? Y me dijeron que yo tenía que aceptar a Cristo como el Salvador de mi alma. Entonces fue que ahí acepté al Señor, ¿no? Pero fue justamente que vine por eso. Gracias, chicos. ¿Sí? ¿Se entendió? Saben que la salvación entonces va a ser transmitida, ya sea por palabras escritas o habladas, palabras que salen desde lo más profundo del corazón de alguien para dártelas a vos. Gise, algo que me enseñó, Nay, algo que me enseñó mi papá y que creo que está bueno que se lo enseñe a ustedes, le habla a Nay porque recién no se acordó, es que nos acordemos siempre por quién nos vino la salvación y lo bendigamos todo el tiempo. Que le demos gracias al Señor por esa persona. Así que bendecí a las dos, porque si tenés duda que son las dos, bendecíle a las dos porque les va a hacer re bien a las dos. Es buenísimo que alguien nos habló, que alguien nos predicó. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Por agradecimiento a semejante bendición, vamos a bendecirlos a ellos, ¿sí? Cierre los ojos. ¿Se acuerda cada uno quién le trajo la bendición? Vamos a bendecirlo en este momento. Señor, te damos gracias por esta salvación tan grande que la queremos disfrutar. Señor, desde hoy más que nunca, Señor, y levantarnos dándote gracias cada momento por esta salvación tan grande. Pero, Señor, en este momento cada uno de mis hermanos está pensando en quién les dio la salvación a través de una palabra o un folleto. Por ahí no saben la persona que dejó ese folleto, pero bendigan aún sin saber quién fue el que dejó el folleto que ustedes leyeron. Bendigan a esa persona. Bendecimos en tu nombre, Señor. Le bendecimos y estamos agradecidos, Señor. Señor, te pedimos que tú estés tocándolos, llenándolos de tu presencia, llenándolos de tu paz. Señor, que tú los sigas abrazando y te damos gracias por cada una de esas personas que nos acercó tu salvación. Muchas gracias, Señor. Amén. Dice, se los leo rápido, dice 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, que es una de las formas de traer la salvación a los hombres a través de la predicación. Eso está en 1 Corintios 1:21. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es decir, que el Evangelio, el anunciar las buenas nuevas, es poder de Dios, ¿sí? Y a través de eso es traída la salvación a nosotros.
Ahí el poder de Dios está hablando de la palabra en griego, por la que yo sé que muchos ya lo hicieron en el seminario y ya lo saben, de la palabra dinamis, que significa dinamita. El evangelio, el hablar de Dios, es como una dinamita, dinamis, que hace ¡boom! Y trae bendición, no desastre, sino una bendición tremenda sobre la vida de las personas. ¿Se imagina si una dinamita lo que hace, no es cierto? Yo veo el muro de Embalse y muchas veces digo, ¿cuántas dinamitas usaron para hacer todo lo que hicieron ahí en Embalse? El evangelio es como una de esas dinamitas. Si yo doy la palabra del Señor, hace estragos de bendición. ¿Sí? Estragos de bendición. Y en Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada también salva nuestras almas. A mí me encantó y lo estoy haciendo. Puede ser que les sirva y háganlo. Débora dijo en un seminario, no sé si el año pasado, y a mí me encantó. Dice, escriban versículos bíblicos para cuando nosotros nos vayamos al cielo y quede gente acá que no conoció al Señor, que pueda leer palabra. Por ahí no están más las Biblias, por ahí no encuentran ni las Biblias desaparecieron. Escribamos, Biblia. Que cuando aún nosotros no estemos esa palabra implantada en una pared, en un afiche, en un no sé qué, toque a las personas que se queden. ¿Sí? Me encantó. Úsenlo si quieren, yo lo estoy tratando de hacer. Escribo. Por supuesto que eso no es bíblico, sino que bueno, una sugerencia de transmitir Biblia, ¿no? Y llegamos a la palabra gracia. Ahora sí empezamos con ya vimos la salvación en general. Ahora vamos a analizar cada doctrina de la salvación, ¿se entiende? Doctrina es enseñanza, si quieren ponerlo por ahí, porque algunos dicen, yo no tengo tanta doctrina. Por ejemplo, Susi, que estuvo en una iglesia en Misiones, allá capaz que se escuchaba mucho la palabra doctrina en la iglesia, todo el tiempo, ¿no? Pero capaz que en nuestras iglesias no se escucha tanto la palabra doctrina, pero la doctrina quiere decir enseñanza, ¿sí? Es decir, que a nosotros no nos falta doctrina, nos falta saber que doctrina es enseñanza, ¿sí? Entonces, ustedes anoten que doctrina es enseñanza, ¿sí? Ahora, una de las enseñanzas que vamos a hablar es la gracia. La gracia está fuera del cuerpo de Nay, es como si fuéramos a hablar la gracia como si fuera el brazo de Nay. Está dentro de la salvación. Ya la recibimos la salvación, consumada es, ¿sí? Pero ahora vamos a empezar a analizar cada una de las partes del cuerpo, por así decirlo, de la salvación, ¿sí? Yo antes hacía como una especie de mamusca y hacía un regalo adentro de otro regalo y así grabé los audios de YouTube, pero este año digo, vamos a hacerlo de otra forma, con un cuerpo, para que no digan, la Vilma no sabe hacer otro ejemplo. Pero bueno, ya sé que casi todos saben lo que es gracia. Gracia es un regalo. Un regalo no merecido. Saben que yo este año fui muy mala madre, por así decirlo, ¿no? Me porté mal en esto, me porté mal. Y la Débora lo mismo, vino y me trajo un regalo. ¿Sí? Entonces yo no me merecía ese regalo porque le hice sufrir este año. Es mentira, pero... creo que es mentira, no sé. Te hice sufrir, bueno, dice que sí que le hice sufrir. La cuestión es que a veces no nos merecemos un regalo, pero nos traen el regalo. Y vos decís, no me merezco que me dé este regalo. ¿Por qué me trae este regalo si yo no hice nada por vos? Ni siquiera te escribí por teléfono, ni te llamé cuando estabas angustiado, no me merezco este regalo y me lo trajiste lo mismo. Bueno, es inmerecido. Ahora, yo lo pensaba así, hermanos. ¿Le darías un regalo al que viole a tu hijo? ¿Le darías un regalo al que mata a tu esposo o a tu esposa? ¿Le darías un regalo al que te quita el novio o la novia? Bueno, no te lo quita, te lo sacas solo, pero bueno. ¿Le darías un regalo
a aquel que te burla? ¿Le darías un regalo a aquel que le diste todo y ni te miró ni te dijo gracias? ¿Le darías un regalo a aquel que te hace sufrir todos los días y en vez de proveer para tu casa o de tenerte la comida a término, no te tiene ni la comida y tampoco te provee para tu casa? ¿Le darías un regalo a una persona que no te aprecia, que te menosprecia? Sinceramente yo no lo daría. Me cuesta pensar en que tendría que darle un regalo a alguien que le hace mal a Débora. He perdonado a gente que le hizo mal a mis hijos. Sí, los he perdonado. También les he dado un abrazo, así que sí les he regalado algo. Pero cuesta, hermanos, ¿eh? Y lo pude hacer porque ya conocí al Señor, si no, olvídalo. Pero saben que Dios y cada uno de nosotros sabemos lo que hicimos y lo que fuimos. Dios nos dio un regalo y no nos merecíamos nada, hermanos, ¿eh? No pienses que te merecías nada. Aunque muchos digan yo no hice nada malo, aún haber sido indiferente muchas veces con Dios. Yo me acuerdo siempre que Billy, no lo voy a hacer yo desde una silla porque me voy a caer, porque con la rodilla como la tengo no me da. Billy se paraba sobre una silla y decía que la gracia era la mano de Dios extendida hacia el hombre para levantarlo del pozo más grande. El regalo más grande es que alguien te saque de la condición en que estás. Tiene que ver con la salvación. De ese lugar donde era indeseable, de ese lugar donde vos no querías estar, de ese lugar donde no podías salir. Es la gracia de Dios, ¿sí? Ese don y ese regalo inmerecido, esa mano de Dios gigantesca levantando al que está caído, eso es gracia. Y esa es la gracia, es una doctrina de la salvación. Y ya quedan pocos minutos y hablo mucho. Ya estuvimos leyendo varios versículos que hablaban de la gracia, ¿eh? Pero les voy a dictar varios versículos, después se los voy a leer y les voy a explicar, después los repasan en la casa. Efesios 2:7. Efesios 2:7. En otro puntito pongan Tito 2:11. Tito 2:11. En otro puntito pongan Efesios 4:7. Efesios 4:7. En otro puntito pongan Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10. En otro, Romanos 3:24. Romanos 3:24. Y en otro, Romanos 5:2. Prometo para el martes que viene buscar la tele y colgarla. Voy a leer del principio. Dice, se los leo yo, no lo busquen. Efesios 2:7 dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos salvó por la gracia. Es súper abundante desde los tiempos venideros que lo vimos, del pasado, del presente y del futuro, ¿eh? Y es abundante en Cristo Jesús. Es una actitud de Dios. La actitud de Dios que dice, yo quiero bendecirlos con esa gracia. ¿Vieron que a veces tenemos distintas actitudes? Viene el que me ignora y yo estoy acá, ¿no es cierto? Y ella, por ejemplo, mentira, vamos por acá, nada, lo mismo. La Candy me ignoró, entonces yo vengo hoy y le hago. Hago, ¿viste? Eso sería ignorar. Eso sería... perdón. ¿La hago de vuelta? No. Bueno, es como que yo
digo, la Cande me hizo mal alguna vez, entonces yo la desprecio, le doy la vuelta a la espalda y le hablo a Agos. Eso nunca lo hace Dios. Eso nunca lo hace Dios. Eso lo hacemos los seres humanos, pero Dios no lo hace. La actitud de Dios es siempre sin sombras. Dice en Santiago 1:12, creo que es como la luz del mediodía, que no tiene sombras. Él no cambia de parecer como cambiamos nosotros. Más adelante dice, hermanos míos, no os equivoquéis. ¿Sí? Él no cambia. La actitud de Dios es darnos gracia y gracia en abundancia. En Tito 2:11 dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Es la obra de Dios, ya ha sido revelada, ya ha sido hecha, eso es una obra. Antes era una actitud, ahora es una obra, ¿sí? Y después dice, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, ¿qué es ahí? Era actitud, era obra y ahora es un don. Y es un don de acuerdo, es un regalo de acuerdo a qué, a la medida de quién, de Cristo. Y Cristo hizo todo por nosotros, así que se imaginan qué don es la gracia, ¿no? Y se me están durmiendo todos, falta un poquitito nomás. Dice, en 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes bien he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y ahí está hablando del poder del Espíritu Santo, del poder de la gracia actuando en nosotros. Hermanos, todo lo que hagamos para el Señor, como decía Pablo ahí, todo lo que haga, yo capaz que hago más que el Nai, qué sé yo, ahí se estaba comparando, pero dice, ni me puedo comparar, porque todo lo que hago es por la gracia de Dios. Eso está diciendo Pablo, ¿no? Y acá tenemos que tener cuidado los cristianos. Esto yo, por favor, despiértense en este momento. No hay nada en que puedas pagarle algo a Dios. ¿Me estás escuchando? No hay nada que puedas hacer, ¿eh? No te pienses más bonito que otro, porque no lo sos. No te pienses más justo que otro, porque no lo sos. No pienses que hiciste mejor que otro, porque no lo hiciste. Y si lo hiciste porque el Señor te proveyó a hacerlo, por su gracia. ¿Sí? Y cuando hagas algo, hacerlo por la gracia de Dios sin esperar nada a cambio. ¿Estamos? ¿Escucharon? ¿Se abrieron los oídos por lo menos para escuchar esta parte? ¿Sí? Dice que la gracia también es un método del Señor. Dios tiene métodos, Dios es Dios de orden. Dice, en Romanos 3:24 dice, y todos son justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, no tenemos que hacer nada, es gratis. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. El método es salvar a los hombres a través de ser gratis, de Cristo. Y dice, me fui. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria del Señor, ¿sí? Y eso es como algo que termina. Nos vamos a ir gloriando todo el tiempo, ¿sí? Es un dominio, una esfera espiritual. Es como aparte del método, es una esfera espiritual en que estamos viviendo aunque no nos demos cuenta, estamos viviendo en lugares celestiales. Y estamos teniendo toda la bendición del Señor sobre nuestras vidas, ¿sí? Señor Espíritu Santo, esta noche oramos rápido así. Señor, abre nuestro entendimiento para que nos estemos dando cuenta, Señor, que estamos en lugares celestiales y tenemos toda bendición espiritual, ¿sí? Y no voy a llegar, Débora, me vas a perdonar. Otro punto grande así es que la gracia es como un método para salvar a los pecadores y es opuesta a ¿qué cosa? A las obras. Y eso lo sabemos la mayoría ya, porque en esta congregación se habla mucho de esto. Vieron que algunos
hacen sacrificios. Muchos sacerdotes en el Antiguo, no en el Antiguo Testamento, perdón, en la antigüedad se flagelaban su cuerpo porque decían no puedo ser libre del pecado y se golpeaban las espaldas, se latigaban solos. Otros dan ropa, otros dan cosas, otros ayudan a los prójimos, otros, y son cosas lindas, pero eso no los hace salvos. Solamente los hace salvos el conocer a Jesús como Señor y Salvador. Les dicto los versículos, son más conocidos, esto en Romanos 4, 5. Romanos 4, 5. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que le justifica, que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Y acá vamos a, este punto ténganlo en cuenta porque va a tener que ver con la gracia de la salvación de los antiguos. Antes que Cristo viniera a esta tierra, en la forma que se salvaban era por esta fe. La fe en que Jesús, o la fe en la esperanza de lo que se hablaba, de lo venidero. Y no sé si ustedes se acuerdan que dice, por la fe Abraham alcanzó promesa. Y antes se salvaban de esa manera, por fe. No estaba Jesús ni la muerte de Jesús. Así que cuando tenían fe, iban siendo salvos. ¿Sí? Y alcanzaban esa gracia para ser salvos. En Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. No quiero hablar mucho de cada uno de estos puntos porque ya los vamos a ir desarrollando, pero ahí está la gracia del Señor para poder permanecer y establecernos. No podemos nada por nosotros mismos, es ahora toda la gracia del Señor. ¿Sí? Segunda de Corintios 8:9. Dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 8:9. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo perecerán? Perdón, vamos a poner los lentes. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y yo le decía que son clases que van a terminar medias duras a veces, pero, hermanos, todos los días, digámosle, Señor Espíritu Santo, yo te necesito. Yo te necesito porque en esto me equivoco, en esto otro me equivoco. Si no se dan cuenta, díganle al Espíritu Santo porque nos dice claramente que nos equivocamos, ¿sí? Para poderle pedir perdón y no tener por desechada su sangre, ¿sí? Porque si nosotros no pedimos perdón o nos consideramos tan justos que corremos riesgos, ¿sí? De pisotear la sangre del Señor y de pisotear la gracia por la cual fuimos salvos. Saben que a mí me preocupa a veces, yo siempre lo hablaba con los jóvenes a esto, que me preocupa muchas veces, el Señor nos va limpiando y nos va limpiando y nos va limpiando, que nos sentimos tan bien, hermanos, porque nos sentimos tan bien. El Señor nos ha dado vidas limpias y nosotros nos ponemos a pensar y dijimos, uy, qué lindo matrimonio, qué lindo cuidar a mis hijos, qué bien que viví, qué bien que hice esto, qué bien que hice aquello, que me empiezo a olvidar de que todos los días yo necesito renovar mi condición de hombre, mi condición de mujer delante del Señor. Y está bueno que el Señor nos limpie y está bueno que el Señor nos haga cada vez mejor personas, pero no para considerarnos mejor que nadie. Es por su pura gracia. Y no eso nos dé motivo a pisotear la sangre de Cristo pensando que somos mejores que nadie. ¿Estamos? Es algo que tenemos que acordarnos todos los días, los que el Señor nos va sanando y nos va tocando y nos va limpiando porque nos empezamos a sentir mejor. Y nos empezamos a sentir mejores que otros. Y no está bien, ¿sí? Si bien el Señor ha hecho mucho y decimos gracias Señor por lo que hiciste, pero no
que sea motivo para pisotear la gracia y pensar que no necesitamos de la gracia. ¿Sí? Yo lo voy a dejar por hoy acá, porque sigue un poco más de la gracia, pero vamos a dejar y vamos a orar. Le vamos a decir al Señor que nos alegramos con su salvación. A pesar que estoy media así gangosa y que me parece que no me alegro, que nos alegremos con su salvación. Que nos alegremos esta noche, antes de irnos, con su salvación. Que nos alegremos con esa bendición. Que nos alegremos de su gracia. Y que nos volvamos cada día y todos los días a recordar de su gracia hermosa. ¿Sí? Y a mí me gusta siempre dar lugar a otras personas. Y a mí me gustaría que en esta oportunidad orara un joven de la congregación, que se parara a orar. Gracias, Candy. Sabía que ibas a ser vos. Siempre va al frente la Candy. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor.